Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y hoy estamos. ¿Hace cuántos años que no nos vemos, José María? Pues creo que cuatro. En plena, Pandemia. tú lo has dicho. Y aquella vez hablábamos de uno de tus libros, de tus tantos libros. Para los amigos que nos están escuchando, tú eres maestro de enseñanza primaria, conferencista y formador, acompañando por toda España, por México y Uruguay también, la formación de padres, maestros y otros colectivos profesionales. Eres considerado, lo puedo decir también yo, un referente significativo y singular en cuestiones como la pedagogía corporal de la interioridad, la educación emocional, el descanso, la meditación y el silencio. Hoy, más allá de todos los títulos que has publicado, el más conocido, Educar con Corazón, Mm. también por la misma editorial que es de Esquelé de Bruber. Eh, el motivo de nuestra charla es por qué agradezco que seas el maestro de mi hijo, aquí lo tenéis. ¿Mm? Ser presencia de los, Ser y presencia. ser y Y presencia presencia, sí. de los educadores con corazón. Vamos despacio y no corramos. Oye, José María, primero, me ha encantado tu libro y es un poema. Usas el lenguaje de una manera que acaricia el corazón, no podía ser de otra manera, pero para que los amigos entiendan el porqué de esta charla, también hay eh, algunas fases en, en tu libro de crítica. Entonces vamos a poner cal y arena, cal y arena. ¿Por qué digo todo esto también? La educación sido puesta en entredicho en los últimos años porque así como ha cambiado el mundo, ¿por qué no iba a cambiar la educación? Eh, ha recibido muchas críticas, algunas las podemos mencionar, seguramente en el curso de la charla, y tú planeas sobre toda la cuestión formal para introducirte en profundidad a la esencia de la educación, de lo que tal vez siempre tendría que haber sido, mucho antes incluso de lo formal, y ponernos en valor, ¿no? Poner la herramienta de educación como un instrumento muy rico que nos hemos dado los humanos para inclusive dar cancha, ampliar la expansión del ser humano en sí. No me quiero extender en mis palabras, sino que te quiero dar curso a ti. Digo, bueno, tú te consideras un funcionario al servicio de la vida. ¿Por qué, José María? Pues bueno, como es un sentimiento que brota de lo profundo, no sé muy, no sé muy bien por qué. Sí siento que de alguna manera la vida es el gran regalo que se nos da, ¿no? Ujú. Y como es algo que yo creo que uno recibe, porque recibimos la vida pues de nuestros padres y de la vida, diríamos, con mayúscula, pues siempre uno tiene que estar agradecido a la vida de ser parte de ella. Ujú. Entonces, hay trabajos y profesiones que por su naturaleza, por el papel que han de jugar en la vida precisamente, en la sociedad, pues tienen que tener como una consideración y una mirada especial. Una de ellas, no es la única, pero una de ellas yo que entiendo que es el magisterio, que es la labor de los educadores. No solamente los maestros, también los padres son educadores de sus hijos en esa escuela que es la más eficaz del mundo, que es la familia, ¿no? Ujú. Eh, entonces yo he tenido siempre ese sentimiento. Yo normalmente decía que hay como en el corazón de un maestro tienen que latir tres amores, fundamentalmente, ¿no? Ujú. Uno es el amor a los... primero es el amor a los alumnos. Y yo siempre digo que en mis primeros años de ejercicio del magisterio, yo era muy enamorado, sigo siendo lo de la parte metodológica, diríamos, la parte didáctica, y entonces yo quería seducir a mis alumnos a través de las metodologías que usaba. Hasta que me di cuenta, que es lo que cuento en Educar con Corazón, que había una seducción mayor que la metodológica, que era el amor al alumno. Era una dimensión que yo no había descubierto hasta que me encuentro con alumnos de 6 años. Entonces, yo sigo buscando la mejor metodología
pero por amor al alumno. Y este matiz es muy importante porque hay maestros que están como engolfados en la metodología, seducidos por la metodología y no aman realmente al alumno, sino que se aman a sí mismos a través de la metodología con la que quieren atraer al alumnado, ¿no? Entonces, el primero sería el amor al alumno. Luego vendría una cuestión de discursos, son los tres formando una unidad, ¿no? El amor a mí mismo. Quiero decir que yo como maestro siempre planteé toda mi vida pedagógica con la conciencia de que el primero, para el que iba dirigida mi labor pedagógica y el primero que tenía que disfrutar en el aula con lo que se hacía era yo. Porque si yo no vibraba, si yo no latía con el entusiasmo, con la alegría de enseñar, de educar, ¿cómo va a vibrar el alumno en la alegría de aprender? Es un fenómeno de resonancia, diríamos, ¿no? Y luego estaría el amor a la vida. El amor a la vida, fíjate que cuando, creo en uno de los capítulos del libro que la madre agradece al maestro justamente su vivencia del tiempo en el aula, la palabra tiempo en griego tiene dos raíces, bueno, en realidad son tres dioses, ¿no? Pero los más conocidos son el dios Cronos y el dios Kairos. Y claro, Cronos, de ahí viene cronómetro. Entonces, la escuela está, diríamos, presidida, está al servicio de esa deidad que es el Cronos. Si recordáis este cuadro de Goya, ¿no? En el que se ve a Cronos devorando a sus hijos, porque Goya lo expresa muy bien, es decir, cuando el tiempo vivido así nos come, nos descabeza, es decir, nos deja sin norte, sin rumbo. Pero luego está esta otra idea que es Kairos, que significa oportunidad. Entonces, no es lo mismo que yo cuando entro a un trabajo, en este caso en la escuela, yo viva el tiempo como Cronos, midiendo cada minuto, cada segundo, con las prisas de un cambio a otro de clase, a que mi corazón lata como Kairos, sintiendo el maestro que cada minuto que se le da delante de los niños es el Kairos, es decir, la oportunidad de ser un cauce histórico del amor. Entonces, esto, fíjate, sí es importante porque, de alguna manera, una de las cosas que este libro quiere poner, diremos, de relieve, es la importancia que en este momento pedagógico, donde estamos inundados de recursos, de actividades, todo está a golpe de ratón en Internet. O sea, hoy un maestro no tiene dificultades en buscar juegos, actividades, para lo que quiera. O sea, hay millones en la red. Pero lo que no encontramos tanto en la red es el desde dónde vamos a usar esos recursos. Por eso hablo del ser y de la presencia. Entonces me parece un momento muy importante porque de alguna manera cuando el maestro tiene claro el por qué hace lo que hace y desde dónde lo hace, y si lo hace desde esta conciencia de estar al servicio de la vida, todo tu trabajo cambia. Bien. Has hecho una perfecta introducción de muchas cosas que te quería plantear, pero tú lo has dicho, habla el libro, lo redactas como desde una madre simbólica Sí. y que le va contando al maestro lo que ella va observando y sintiendo, donde relata también pasajes anecdóticos supuestamente imaginarios, digo yo, pero No. no son, vale, No. esa aclaración está bien. Todo lo que se relata Ha pasado, ha pasado, ha sí. pasado. Me ha pasado Ya, o tengo conciencia de que ha pasado a alguien muy cercano. bueno, Bueno, básicamente me ha pasado, sí. bien, entonces esa madre simbólica te va contando, le cedes la palabra, digamos. Sí. Y bueno, esta idea es más que nada para reivindicar desde una tercera posición la labor del maestro, del docente, seguramente. Y has hablado del tiempo. Y una de las cuestiones más discutidas era, claro, si observamos a la escuela como un lugar donde se prepara futuros trabajadores, por decirlo de alguna manera, todo apunta a la productividad, ¿no? Sí. Y ahí está el factor de mucha información, mucha formación en muy poco tiempo. Entonces,
No todo el mundo puede ir al mismo ritmo, y lo hemos visto, ¿no? En nuestra propia historia. Eh, y tú dices, educar sin prisas y con pausas. No llegar antes, sino adentro, Más adentro, más, más adentro. más adentro. Y los momentos stop, Sí. detenerse. Sigo el Para tiempo tenerse. del tiempo. Esto es importante, más que nada porque la factoría, que viene a su ritmo, pum, 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 se encuentra con esta cuestión que tú pones sobre la mesa. Claro. Y claro, en tiempos de vértigo, todo es veloz, todo se consume a una velocidad impresionante. La catarata ya no es catarata, ya no sé, es el diluvio universal de información, con fuentes de todo tipo. Parar. Tú dices, stop. Tenemos que empezar a revalorar la cuestión del tiempo en la escuela y en todo caso, que no sea la escuela una fábrica. Por supuesto. Claro, porque el niño no es un objeto. Entonces, la escuela es una factoría de seres humanos. Pero fíjate, por eso el libro habla del ser del Mm, educador, mm, porque un ser solo va a poder producir un ser, otro ser. No sé si me explico. Entonces, claro, la labor fundamental de la escuela, sobre todo la primaria, estoy hablando sobre todo de la educación primera, ¿no? Ya otra cosa la diremos la universidad, la formación técnica profesional, pero la educación primaria, lo primero, porque la educación primaria es qué es lo primero de lo que tenemos que ocuparnos de los niños. Y de lo primero que tenemos que ocuparnos de los niños y niñas es de su ser. Claro, ¿por qué? Porque Educar con Corazón, en todos estos años, desde que se publicó en el 2005, ha ido deviniendo ahora en lo que podríamos llamar una pedagogía de la autorrealización. mm. Entonces, lo que se trata precisamente, la escuela tiene que ser el gran espacio de la autorrealización de los niños y de las niñas y también de los adultos que les acompañan, no solo los maestros, las cocineras, el personal de mantenimiento, todo el personal docente, porque todos formamos esa común unidad educativa en la que todos nos tenemos que seguir realizando. La autorrealización no es otra cosa que el despliegue de nuestra identidad esencial, de lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y en esto el tiempo es algo fundamental. De hecho, uno de los agradecimientos que la madre da al maestro es el que le concede tiempo a su hijo, que reconoce el tiempo como un derecho de su hijo. Y en dos niveles, en dos planos. El primero es en que las cuestiones se aborden a su tiempo y no antes. Esto es importantísimo, porque estamos en un proceso de adelantamiento de los ciclos. Tú sabes que yo trabajo mucho el tema estacional, con el descanser, la sabiduría de las estaciones, el vivir en sintonía con las estaciones. Y suelo decir que la mejor manera de preparar una estación no es adelantarla. O sea, la mejor manera de que yo pueda tener una primavera realmente renovadora, donde estalle y florezca mi vida, es si ha habido un invierno en su plenitud. Y el invierno en su plenitud es un recogimiento, una quietud, una pasividad, una lentificación. Yo no puedo estar en enero, en febrero, en un ritmo primaveral, porque entonces la primavera será más de lo mismo. Entonces, en la escuela está ocurriendo esto, es decir, como se ha ido adelantando la edad digamos, de obligatoriedad, lo que se ha hecho ha sido ir, pues si los niños comenzaban con fichas a los 6 años, pues ya tienen fichas a los 3 años y hasta los recién nacidos ya le dan fichas, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Lo mires como lo mires, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa que agradece la madre en el libro, es que el maestro no adelante los procesos. Mm. Esta manía que tenemos, cuando, por ejemplo, libros que tu hijo puede ser un Einstein, pues no, un niño no tiene que ser un Einstein. Un niño tiene que ser un niño que desarrolle y despliegue su inteligencia, que en algún aspecto hasta podrá superar a Einstein, pero estamos en esta manía, obsesión, de convertir al final terminamos convirtiendo a los niños también en un objeto, también de escaparate, de muestra, ¿no? Entonces, el primero es no adelantar los procesos, es decir, cada cosa a su tiempo,
Iniciamos la electroescritura a su tiempo, no antes. Iniciamos el conocimiento, diríamos, académico a su tiempo, no antes. Y luego otro aspecto fundamental es, además de hacer las cosas a su tiempo y no adelantarlas, no adelantar etapas. En esto, fíjate, yo estoy observando que en lugar de que la primaria se contagie del espíritu y del alma de la educación infantil, lo que estamos es primarizando la educación infantil. Y cada vez los niños aprenden a leer antes, hacen fichas antes, están más tiempo sentados antes. Estamos primarizando la educación infantil. Y el segundo es reconocer que el niño tiene derecho al tiempo que necesita para una tarea. Si tú le planteas una tarea, él tiene derecho al tiempo que necesita en función de sus características personales, porque no puede hacer otra cosa. Es que los niños, cuando un niño no hace algo, no es porque no quiera. ¿Qué más quisiera un niño que ser el número uno y tu ojito derecho? ¿Te piensas que el niño es tonto? Cuando un niño no hace lo que a ti te gustaría que hiciera es porque de alguna manera hay algo que se lo impide. De hecho, cuenta, creo que también una letra del libro, de una de las madres de mi clase, que una vez me dice, a ti mi hija te tiene muy engañado, ¿eh? Ella no es que no pueda, es que no quiere. Y yo le respondí, pues no puede querer. Sí, a veces los niños son víctimas de mecanismos inconscientes que ni ellos siquiera controlan y que les hacen actuar como actúan. Sí. Entonces creo que el tiempo es un temazo, es un temón no asociado, porque asociado al tiempo está la velocidad, el ritmo. Yo suelo decir que en esta sociedad de lo fast acaba fastidiándolo todo, ¿no? Y tenemos que recuperar una escuela del talento. La lentitud, porque esta sociedad solo premia, encumbra, pone medallas y sube a los podios a los que luchan contra el reloj. O sea, Fernando Alonso, el Jorge, o sea, todos los premios a los que corren. ¿Por qué no damos una medalla de oro a los lentos? Porque el tiempo, como en la cocina, no es una coordenada, es un elemento de la receta pedagógica. Totalmente. Totalmente. Hay otro elemento. Y sacando ya, corriendo un poquito, moviéndolo al tiempo a un costadito, que es el tema del entusiasmo. Hay dos vertientes, o muchas más. Por un lado, nos encontramos, justamente porque las cosas se dan como se dan, al maestro que ya está en el burnout, quemado, ¿no? Y luego tú sacas una figura que yo no me esperaba, pero seguramente lo tenía en alguna parte de la mente y no sabía cómo rotularlo. Y tú dices el maestro encendido. Los dos polos, lo opuesto. Expresar el entusiasmo, lo dices tú, es el mejor modo de acrecentarlo. Vaya fórmula. Y podemos vincularlo con el tema de aprendizaje y motivación. Todo va unido, ¿eh? En el mismo paquete. Podemos inclusive dar sentido a la experiencia educativa. Porque ¿para qué vamos a aprender en el lugar de los niños? ¿Para qué los adultos quieren que aprendan? ¿Cuál es el sentido? Pero lo que motoriza eso es la llama del entusiasmo, es la motivación, es la emoción, emocionar. Y esto me lo encuentro dicho en el día a día a través de la palabra de tu madre, donde se van describiendo situaciones. Escúchame, ante el maestro quemado tenemos el maestro encendido. ¿Cómo empezamos con el maestro encendido? ¿Por dónde van? Pues mira, lo primero, o sea, hay que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Y por eso el principio es que el maestro reconozca que él es luz. Quiero decir, que la luminosidad, la luz es un rasgo de mi identidad, como la paz, como la alegría. Esto es clave. Esto es que fíjate que hablaste un poco antes del emocionar. Creo que el árbol de las emociones, que nos está ahora fascinando, un poco como, diríamos, tema de moda, nos está impidiendo ver el bosque de la identidad esencial. Yo solo juego con las palabras y pongo IE, y de inteligencia emocional hay que pasar a abordar la inteligencia desde algo más amplio, que es la IE, la identidad esencial. Entonces, esto es lo primero. O sea, lo primero es que si yo no tengo la conciencia de que soy luminoso, soy luz, de que soy alegría,
de que soy entusiasmo, por decirlo así, ¿cómo voy a expresarlo? Porque si tengo la idea de que soy eso, pero claro, por eso hablo de autorrealización, porque mi identidad esencial, que está en un plano, diríamos, metafísico, necesita un proceso de actualización y despliegue en el mundo físico en el que nos movemos. Entonces, esto es el vivir. O sea, ¿qué es la vida de un árbol? La vida de un árbol es que todo lo que está contenido en la semillita, y esto es importante tenerlo claro, todo, absolutamente, cada hoja, cada fruto que el árbol va a dar en toda su vida, está contenido en la pequeñez de la semilla. Nada que no esté en la semilla va a poder producir el árbol. Entonces, ahora está en modo potencial. ¿Cuál es la labor, la vida del árbol? Que lo que está ahí como potencia florezca y se convierta en fruto. ¿Cuál es la labor de un ser humano? Y por eso somos funcionarios de la vida. Estamos al servicio de ese proyecto, no de los proyectos de los políticos y de las consejerías. Por eso, cuando digo que un funcionario es un funcionario al servicio de la vida, estoy diciendo muchas cosas. Y es que yo, por supuesto que rindo cuentas ante la administración que me paga el sueldo. ¿De acuerdo? Hasta ahí llego. Pero yo tengo que rendir una cuenta mayor al que me ha pagado mucho más que 2.000 euros al mes, que es la vida, y no hay nada superior a la vida. Ahí en el libro anterior, el del arte de mirar y escuchar desde el corazón, yo digo el libro de la amapola, porque está una amapola en la portada, hay un capítulo que se titula así: ¿cuánto pagas por lo que cobras? ¿No? Es decir, y a veces se lo digo a los maestros, bueno, ¿tú cuánto valoras la paz y la alegría? O sea, ¿esto cuánto vale en euros? Mi paz y mi alegría, pues eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo no voy a dejar que nada mengue mi paz y mi alegría, a no ser que me paguen lo que vale, y eso es impagable. No hay valor. Porque no tiene precio sino valor, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, te decía, claro, justamente esto es lo primero, la conciencia de lo que yo soy. Por eso hablamos del ser del educador. La conciencia de que el educador tenga qué es lo que yo soy, porque si no tengo claro lo que yo soy, ¿cómo voy a verlo en el niño? Entonces, claro, esto es clave en la pedagogía, porque si yo tengo la conciencia de que yo soy paz y ternura, cuando yo veo que un alumno mío está pegando a otro, yo veo su conducta, pero no me quedo en su conducta, ni trabajo sobre la conducta, que es lo que hace el conductismo y todas las pedagogías asociadas a esta mirada psicológica, sino que mi mirada está en el ser del niño, que es paz y ternura. Luego, mi trabajo no es contra la agresividad del niño, sino a favor de la ternura y la paz que el niño es. Porque solo, además, el crecimiento es a partir de lo que hay. O sea, no podemos crecer a partir de lo que no hay. Y siempre estamos trabajando en base a las carencias, cuando en el fondo llamamos carencia a un insuficiente desarrollo de una cualidad y de un valor, que es lo que hay. No hay defectos en el ser humano, sino insuficientes actualizaciones, despliegues, desarrollo de lo que uno es. Por eso esa frase que tú decías, no, claro, ¿cómo yo desarrollo el entusiasmo? Pues justamente desde la expresión de ese entusiasmo que soy, ¿no? Fíjate que la palabra entusiasmo en su etimología significa conexión con la divinidad o con la vida. Para mí la divinidad es un símbolo también de la vida con mayúscula, ¿no? Entonces, claro, si un maestro se desconecta de su ser, de su luz, ¿cómo va a manifestar entusiasmo? No puede ser, ¿no? Por eso la primera tarea, el primer espacio de trabajo es el ser del educador. Y desde ahí va a poder trabajar el ser del niño. Porque fíjate, la escuela es un espacio del hacer. Y las madres preguntan cuando llegan, ¿qué has hecho en la escuela? ¿Qué has hecho? Porque entendemos que la escuela es un espacio del hacer. No, el niño no es un hacer humano, es un ser humano. Y ni siquiera ya es un homo habilis. Es que ya no es desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales, que todavía estamos en esa dimensión del homo habilis. Somos el homo sapiens. Es decir, el niño tiene que no desarrollar habilidades, que también, porque nosotros hemos integrado y trascendido de nuestros ancestros, de los habilis, por decirlo así, ¿no? Pero el sapiens no solo se queda en la habilidad, sino que saborea la habilidad. Eso que en alguna vez creo que hemos comentado cuando digo que el erudito sabe y el sabio sabe a qué sabe lo que sabe. Y por eso la escuela del siglo XXI tiene que ser una escuela de la sabiduría. Un niño de primaria no tiene que saber cosas de la respiración, que también, adecuadas a lo que en ese momento pueden necesitar, sino tiene que aprender a saborear su respiración. Tiene que saber
cómo él puede autorregular sus estados internos, emocionales y cognitivos a través de la autorregulación consciente de su respiración. Porque un niño de 8 años no necesita saber el funcionamiento, diríamos así, técnico del sistema respiratorio, todavía no es enfermero ni médico, pero sí necesita saber ya con 8 años cómo puede regular su propia respiración, cómo puede modificar, cambiar su estado interno, regulando conscientemente su modo de respirar. Entonces yo empezaría por ahí, por la conciencia que el educador tiene del ser. Breve paréntesis y le podemos dedicar medio segundo, que es un maestro que no se puede estar escuchando y diga, sí, bueno, pero ¿y la burocracia que me lleva tanto tiempo? La burocratización de la escuela, que convierte, lo dices tú, al maestro en un simple funcionario, en otro burócrata, que se alimenta del propio desencanto y la desidia ajena. Sí, mira, te voy a contar, además desde la propia experiencia. Yo estuve en el inicio de la reforma de la EGB en Andalucía, estuve en el equipo central coordinando la reforma educativa. Era muy joven todavía y sin embargo estaba en esa tarea administrativa. A mí me bastaron, porque entré en septiembre y presenté la dimisión en enero, o sea, no duré nada, porque me di cuenta con qué facilidad cuando el maestro abandonaba el aula y entraba a la administración se desconectaba de la realidad. ¿Vale? Entonces, una anécdota es la siguiente. Yo estoy allí en mi mesa de mi despacho y me llega un director de la consejería con un montón así de proyectos educativos, en aquella época eran proyectos de innovación educativa, y me los pone en la mesa así y me dice, eran las 9:30, dice, a las 11 me das la asignación de presupuestos. Entonces yo cogí el paquete y le hice así. Se lo di y le digo, yo no puedo leer en 1 hora y media todos estos proyectos. Me dice, no te he dicho que te lo leas, sino que asignes los presupuestos. Y entonces le dije, no lo voy a hacer. Digo, porque yo, el año pasado, era de los maestros que elaboraba estos proyectos. Y pasé muchas horas elaborando el proyecto. Me parece que no es justo que yo ahora, por azar o no sé, yo asigne el presupuesto. Ya fue de los primeros enfrentamientos que tuve con la autoridad. ¿Eso qué significa? A ver, los maestros y maestras tienen que empoderarse. Quizás yo tuve la suerte de que como ocupé puestos de la administración y tuve algunos que fueron luego mis inspectores, cuando yo volví a la escuela, fueron mis inspectores, yo le perdí, diríamos, no el respeto, porque yo siempre respeto a quien en una escala jerárquica pues ocupa un lugar superior, yo eso lo respeto, pero no le tengo miedo. Entonces, cuando en la evaluación del centro yo dije en el claustro que mis compañeros se escandalizaban, le decía al inspector que lo que te estamos diciendo no tiene nada que ver con la realidad, es lo que tú quieres escuchar, ¿vale? Entonces, yo le perdí diríamos, ese miedo. Entonces, los maestros tenemos que perder miedo, tenemos que empoderarnos. Y desde esta conciencia de servicio a la vida, yo estoy, la burocracia tiene que estar al servicio de la vida sin viceversa. Me está viniendo en este fluir, que como estaba en esta conversación fluida, yo me dejo a mí lo que me va viniendo. Tuve una sesión con inspectores de Andalucía, me pidieron una conferencia justo para abrir una reunión que tenían los inspectores para el tema del régimen de los centros, y fue una cosa que yo expresé a los inspectores y les dije, la administración, queriendo controlar al magisterio que no trabaja, asfixia a la gente que trabaja. A los maestros conscientes, responsables, que tienen también de ser funcionarios de la vida, en todo caso tendrá que ir el inspector para decirle, vete a tu casa que estás con 40 de fiebre y estás dando clase. Pero no puede ser que el maestro caiga. Fíjate que hubo en Andalucía una inspectora maravillosa, Isabel Álvarez, conocida por Blanca de los Ríos, que publicaba los mejores libros de lengua que se publicaban en España, y todo un referente en Andalucía. Ella, como inspectora jefe, convocaba a la rebelión administrativa del magisterio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Yo le digo al maestro que no se lo van a leer. Y si luego, te voy a decir mi experiencia personal. Los compañeros que menos se implicaban con los niños es los que tenían la burocracia al día. Yo siempre era de los últimos, como supongo que los maestros a los que les preocupan los niños. ¿Por qué? Porque la burocracia es lo último, lo dejas para el final. Y yo
hay como dos cosas que hay que integrar. Una es, ya que tengo que hacer un papeleo, tengo que vincularlo a la vida, que es lo que yo llamo, por ejemplo, cuando un maestro tiene que programar, por ejemplo, que es una tarea burocrática. Pero fíjate, mira, hace nada, el sábado yo daba una sesión en Madrid para un curso de pedagogía transformadora y activa y puse una viñeta que compartía Maestra de Pueblo, es una muy conocida en las redes sociales porque hace unas viñetas muy graciosas sobre el magisterio y la educación, ¿no? Pero se veía un maestro que decía, la educación es el único trabajo donde tienes que trabajar antes de llegar al trabajo, ¿no? Entonces se ve a un maestro con los ojos vidriosos, cansado, tenso, programando. Y claro, yo puse esa viñeta al principio para hacer una reflexión que es, mirad la cara de este maestro. Yo no puedo programar con esa cara. Yo no puedo programar desde esa actitud. ¿Por qué? Porque programar, cosa que no nos dijeron en magisterio, es progresar en el amar. Fíjate, allí dicen la gente, ¡jo! Nunca había visto esto. O sea, maestros que se han jubilado sin darse cuenta que dentro de programar está el verbo amar. Que lo esencial de la programación no es una habilidad de que tú, técnica procedimental de formular objetivos, actividades, metodología o situaciones de aprendizaje, como queráis llamarla, sino que es un gesto de amor al alumno. Porque el maestro programa, no improvisa, y una vez que está delante de los niños se abandona a la inspiración, al fluir, a lo que el campo te va inspirando, pero después de haber programado como un gesto de amor al alumno. Entonces, claro, la burocracia, ya termino. Por un lado es, tengo mi experiencia personal, hacer lo justito para que no te pillen los dedos. Y siempre estás a tiempo de que el inspector, pues, que te llame la atención y tú puedas decirle, bueno, pues ya entonces lo hago cuando me lo pidan. No te lo van a pedir. Si yo a veces le digo a los maestros, ¿sabéis lo mejor que podéis hacer? Cuando llegue el inspector nuevo, le llamas, mire usted, le enseñas tu clase y le dices, mire usted, yo soy un enamorado de la profesión, esto, por ejemplo, yo no sé hacerlo muy bien, esto que hablan de las situaciones de aprendizaje, yo estoy dispuesto a venir un domingo por la mañana para que usted me enseñe cómo hacerlo, yo estoy disponible para que usted necesite, que usted vea que yo no hago bien, yo estoy dispuesto a aprenderlo. Ese inspector no va a pisar tu clase nunca. Nunca, nunca, seguramente. Hablando de caras y viñetas, yo esto también lo recuerdo en primera persona y claro, es una cuestión importante. Tú dices una cuestión pedagógica de primer orden, La cara la cara del maestro. y de los padres. Sí, pero me quedo con la cara del maestro. Claro, ¿por qué? Pues por un sentido común. Decimos que la cara es el espejo del alma, del ánimo, del ánima del alma. Estamos hablando de la educación del ser. Es decir, la gran pregunta que cada educador tiene que hacerse es, ¿mi rostro de qué es rastro? ¿Es el rastro de mi paz, mi alegría y mi ternura? ¿O de mi inquietud, de mi nerviosismo, de mi enfado, de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la madre agradece al maestro de su hijo justamente que la cara del maestro. ¿Por qué? Porque es el primer texto que el niño lee cada mañana. Con lo primero que un niño se encuentra es con tu cara. Por eso es un espacio pedagógico que tenemos que trabajar. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿no?, que hay otro capítulo dedicado a la sonrisa. Entonces, la cara hay que trabajar básicamente el tema de la mirada y la sonrisa. Son los dos grandes aspectos a trabajar en la cara. Y todos sabemos, incluso ya a nivel neurológico, la neurociencia habla del efecto de la sonrisa en el cerebro, ya algo yo comentaba en Educar con Corazón. Bien, ya a la maestra le han dicho, tienes que sonreírle al alumno. Vale. Pero resulta que esta maestra, por su historia personal, por su infancia, por su vida, ella tuvo que morderse la boca en su casa o en la vida. Entonces, todo el músculo orbicular que rodea la boca en ella está tenso, está contraído. Entonces, cuando ella quiere sonreír, la musculatura no le permite que la energía de la conducción de los labios llegue hasta la cumbre de los ojos y los encienda por dentro. La sonrisa se queda aquí, es la sonrisa falsa. No llega al ojo, que es lo que se conoce como la sonrisa de Duchamp, que es la sonrisa que es realmente auténtica. Entonces, por eso hay que trabajar la cara de los maestros, pero a nivel físico, porque
la cara como espejo del alma metafísico, tenemos que trabajarlo en el reflejo físico de nuestro rostro. Y eso sí que podemos hacerlo. Y por eso considero que la cara es un espacio pedagógico de primer orden. Ahora fíjate, el otro día viendo un vídeo de Nazaret Castellano, ¿no? Que es una de los referentes grandes que hay ahora en España con el tema de neurociencia y neuroeducación, me llamaba la atención porque escuchaba y digo, oh, es lo que llevo diciendo años y años y años desde el sentido común. O sea, si es que la neurociencia solo va a venir a confirmar, ahora científicamente, para que algunos se queden tranquilos, lo que el sentido común dicta. Es que no hace falta tampoco, no sé, 10 años de investigación para tener claro que tu cara expresa tu estado interno y que tu cara afecta al otro y que tu modo de respirar determina el estado emocional del aula. Madre mía. Bueno, la mirada, tú hablas de una mirada silenciosa, libre de todo juicio, expectativa o interpretación. Estoy nadando contracorriente, porque si es algo que nos caracteriza y creo que a algunos maestros, bueno, personas en general, esto de una mirada silenciosa, libre de todo prejuicio, expectativa o interpretación, es pedir demasiado hoy día. Pero bueno, tú haces hincapié en ello. Has hablado de la sonrisa, la has mencionado, y esto está vinculado también a la alegría como estado. Hay una gran diferencia y la cuestión es saber diferenciarlo, ¿no? Uno cree que vamos de fiesta, alegría, ¿no? Toda la gente hablando, charlando, divirtiéndose, etcétera, alegría. Pero tú hablas de una alegría como característica fundamental de la personalidad, que no es casual ni causal, es otra alegría. Y yo digo, claro, esta alegría es innecesariamente dependiente de cualquier combustible, no tiene un porqué. Tal vez Porque esta tenga un para qué, tal vez, pero un porqué no lo tiene. sí, sí, el para qué sí es sencillo. Porque esta alegría es un rasgo de identidad. Claro. Esto es clave. Es Mm, que el llegar a comprender esto es fundamental en mi propuesta pedagógica. Porque, claro, nosotros asociamos la alegría a un estado. Por ejemplo, fíjate, la alegría es la única emoción, diríamos, agradable, no positiva, sino más o menos agradable, por decirlo así, mm, o de las básicas que habitualmente todo el mundo maneja, la rabia, la tristeza, el asco, etcétera, ¿no? El miedo. Y claro, pero fíjate que de todas ellas es la única que forma parte de la identidad. mm, El miedo no forma parte de la identidad, la alegría sí. ¿Por qué? Porque yo soy alegría, es un rasgo de identidad, porque es lo que realmente soy. ya. Entonces, fíjate si esto es importante. Cuando digo que no es casual ni es causal, ¿qué significa? Pues que no es una alegría que viene por el azar o por la suerte, ni tampoco es una alegría que depende Ahí de vamos. una causa. Por ejemplo, la alegría que manifiesto cuando mi equipo mete un gol. Por ejemplo. Es una alegría que depende de mi equipo mete un gol y que se va en el momento que el otro equipo empata. Mm, Y se convierte en depresión cuando el otro equipo ya me gana. Es decir, claro, pero fíjate, porque esta es la gran carencia del sistema educativo en general, porque el niño no ha recibido, el niño vive el ser alegría, el niño es alegría. ya. ¿Eh? Entonces, pero no hay un adulto Mm, al lado de él que le vaya haciendo una narrativa para que tome conciencia de esa alegría que es. mm, Entonces, cuando el niño se desconecta de su alegría y cada vez se va a desconectar más, como no hay nadie que le devuelva conscientemente a la conexión con lo que es, pues el niño va a terminar confundiendo que la alegría depende de que me compren esto, de que suceda lo otro. tal cual. Entonces, esto es clave en mi propuesta pedagógica. Mm, Fíjate que alegría significa en su etimología estar aligerado. Estamos en otoño y el otoño se asocia a la tristeza, fíjate. ¿Eh? mm, Eso, cuando el otoño es la gran estación de la alegría. ¿Por qué? Porque el árbol se despoja de lo que puede renovar y suelta lo que puede ser renovado. ¿Eh? La alegría va a volver a las familias y a las escuelas y a la vida
cuando soltemos. Tenemos que soltar. Tenemos que entrar en una dinámica donde menos es más. Y soltar burocracia, soltar actividades, soltar ocupaciones, soltar información, soltar. Y tanto es soltar que tú creo que invitas a soltar el almidón con el cual nos ponemos muy duros cuando hablamos de educación, porque dices, la educación es demasiado importante como para tomársela en serio. Claro, con esto lo que estoy reivindicando es el papel del humor, asociado a la alegría que hablábamos antes, ¿no? Del humor en la educación. O sea, claro, pero ¿esto qué significa? O sea, esto no significa convertir al maestro, el maestro no es un payaso, ¿vale? Pero sí, y creo que lo habrá en el libro, sí que hay que rescatar el alma del payaso. Yo no necesito ponerme una nariz roja, que me la puedo poner en algún momento porque eso a los niños les encanta, ¿no? Pero lo que un maestro tiene que encarnar es el alma del payaso. Fíjate que el payaso es el que se cae. Nos reímos de que se cae, pero no nos reímos de que cada vez que se cae se levanta. Eso es lo que tenemos que celebrar del payaso, que se levanta de cada caída, y que se ríe de lo que sucede. Entonces, el sentido del humor oxigena al alumno. O sea, esto es fundamental. Tú sabes que incluso ahora en los coaching y todo este tipo de cosas que hay ahora, pues hasta los empresarios le dicen que tienen que contar un chiste cada X tiempo, porque es importantísimo. Y es así. Hay un proverbio judío que dice, no creeré en un Dios que no ría, ¿no? Ah, exacto. Entonces, realmente el humor que rima con amor es un ingrediente fundamental. Yo tengo que hacer reír a los niños, pero hacer reír a los niños no solamente porque cada vez que yo río estoy actualizando, expresando la alegría que soy. Y entonces en ese aprendizaje vamos aprendiendo a que mi risa no sea la consecuencia de un estímulo externo. Porque hay una risa, yo le llamo la risoterapéutica, que es muy como casi un estertor, ¿no? Cuando nos ponemos las cabezas en las barrigas y nos reímos, y esa risa contagiosa. Pero la risa, que yo creo que quizá de ahí el impacto de la Mona Lisa de Leonardo, ¿no? La risa más profunda es la menos ruidosa, como el agua profunda. O sea, el agua, cuanto más honda, menos ruido hace. Entonces, la alegría que toca el ser normalmente no se expresa como una carcajada. Es una risa más honda, más sutil y más permanente. Y lo interesante que tú propones crear un aprendizaje atmosférico los jueves. Bueno, eso era una cosa que yo hacía en mi clase. Por eso te digo que todo lo que habla el libro... ¿Cómo es eso? Yo cada día de la semana lo teníamos dedicado en primero y segundo, ¿eh? Pues no sé, el miércoles creo que eran los sueños, ¿no? Entonces, sentados en el suelo, en la alfombra, porque mis 2 primeras horas eran en el suelo. Esto es importantísimo, recuperar el suelo como el gran espacio pedagógico para los pequeños, no solo infantil. Que fíjate, lo que hablamos del tiempo, ¿no? El salto de infantil a primaria, no hay un puente, es un abismo. De manera que ya se acabó el suelo, se acabaron los rincones, se acabaron las asambleas. Pero es que fíjate, en las conversaciones con los niños oigo decir a veces a los adultos, es que ya no eres un niño pequeño, como si haber sido un niño pequeño hubiera sido un pecado. Es que ya no estás en infantil, como si haber estado infantil hubiera sido un drama. Entonces, yo mis primeras 2 horas yo pedí una alfombra aunque estaba rota, por eso digo que las condiciones eran una alfombra rota, vieja, pero me sirvió, ¿no? Para que los niños no estuvieran con el frío del suelo, que me dio una compañera de infantil. Yo mis 2 primeras horas antes de sentarnos en la silla era en el suelo. Entonces cada día de la semana dedicamos a algo, ¿no? Pues, por ejemplo, el miércoles recuerdo que eran los sueños, el viernes siempre era el día de Pinocho y trabajamos el tema de la amistad, y el jueves, por este juego que decimos ja, je, ji, jo, ju, eves, lo dedicábamos al humor. Entonces hacíamos rondas de chistes, pero no solamente era... porque ahí yo aprovechaba eso para esta reflexión más honda, que no solamente contar chistes y pasarnos un rato divertido,
sino que tomáramos conciencia de que eso era expresión de la alegría que somos. Y, por ejemplo, también me servía para chistes en los que a lo mejor nos reíamos de defectos o limitaciones de otras personas. Y tú ya aprovechas el humor también para hacer una educación, diremos, en valores, ¿no? Para pensar en ello. Eh, y a propósito del humor, el humor inevitablemente, bueno, puede ser sin palabras, pero muchas veces se utiliza las palabras. Y las palabras, así como se pueden atrapar para el humor y para comunicar, podemos hacer que una palabra haga el bien o haga el mal, que mate o salve, Sane, o sane. sane. Las palabras como semilla, las palabras dichas de una manera adecuada y en el momento justo. Las palabras, a veces en el extremo tenemos el acoso, terminamos en el acoso. La conciencia de la palabra en el ámbito de la escuela. Claro. Claro, esto, fíjate, a mí que me interesa, que es lo que, de hecho, hay uno de los agradecimientos también de la madre al maestro justamente por su voz y por sus palabras, ¿no? Pero fíjate que el maestro no tiene conciencia de ser un profesional de la voz y de la palabra. No solamente la palabra, diríamos, es lo que lleva la carga semántica, ideológica, el referente, diríamos, conceptual, pero luego está el envoltorio, el continente en el que mostramos, y esa es la voz, ¿no? Entonces, no tenemos esa conciencia de ser profesionales de la voz. Yo siempre suelo comentar esto, es decir, un maestro no puede leer un cuento como el que está leyendo un parte meteorológico, un maestro tiene que vibrar en lo que lee. Y a mí me encantaba, o sea, yo cuando leía un cuento y miraba los ojos de mis alumnos, me retroalimentaba, porque ver esos ojos abiertos que te están comiendo con la mirada, ¿no? Y ya cuando alguno hacía así, ¿no? Que también y decía, ay, Osemi, es que me repeluso cuando lees, ¿no? Y en la formación inicial del maestro y en la continuidad, tenemos que formar la voz del maestro. La voz del maestro tiene que envolver al alumno, tiene que acoger al alumno. La vibración de la voz, yo tengo que aprender a proyectar la voz sin dañarme las cuerdas vocales, de manera que mi voz llegue con fuerza, con ternura, al niño que está más alejado en el aula, sin que yo padezca de las cuerdas vocales, ¿no? Eso es importante. Y luego de las palabras, pues un maestro tiene que ser consciente de este poder de las palabras. Y por eso un maestro tiene que estar, no solamente habla para que escuchen sus alumnos, sino que un maestro tiene que ser el primero que escucha sus palabras. Entonces, esta autoconciencia de la postura, del gesto, del movimiento y también de la palabra y de la voz que uso es fundamental en el ser y en la presencia de un educador. Fíjate que creo que en el capítulo que dedico a esto en el libro cuento esto, ¿no? Dice el Evangelio que una sola palabra bastará para sanarme y una sola palabra bastará para condenar a un niño de por vida. Entonces, el que los niños aprendan a que ninguna palabra en sí, salvo que tú le des ese consentimiento, tiene el poder de dañar tu identidad. Las palabras hieren al personaje, a los personajes con los que nos identificamos, pero una palabra nunca puede llegar a tocar el ser, porque el ser es indestructible, es sagradamente inviolable. Entonces, claro, el que un niño aprenda a que cualquier insulto que le haga el compañero se queda en la esfera y eres tú, es verdad que es un cuchillo que te ha puesto tu compañero a ver si pica, ¿no? Pero al final tú le coges la mano y te lo clavas, ¿no? Yo hacía esta imagen con los niños, ¿no? Digo, sí, que te dicen tal cosa, digo, primero hay que escuchar, ¿tiene algo de verdad? Porque si tiene algo de verdad lo que el compañero me dice, tengo que agradecerlo, porque está ayudando a que yo esté más en la verdad. Y si no hay nada de verdad en él, pues como no hay nada de verdad, no tengo por qué sentirme afectado por ello, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, la anécdota que yo les contaba a ellos, fue una historia medio verdad, ahí la enriquecí un poco, pero yo les contaba, cuando, porque claro, tú niño ves, es que se ha metido conmigo, ¿no? Es que se ha metido conmigo por el nombre, por el apellido. Y digo, pues mira, yo soy José María Toro. Ya te puedes imaginar cuando yo estaba en la escuela, que si vaca, que si cerebro, se metían mucho conmigo. Digo, entonces yo un día que volvía de la escuela,
y había un compañero que se metía mucho conmigo, yo volvía muy triste, cabizbajo, a mi casa, y había un señor en la placita que me dice, oye chico, ¿por qué vas tan triste y ahí con la cabeza para abajo? Entonces le conté lo que me pasó. Y este hombre me dio una enseñanza que me ha servido para siempre. Y me dijo, ¿tú no te das cuenta que quien se mete contigo lo que quiere es enfadarte? Claro. Si tú te enfadas, gana él. Pero si no te enfadas, el que gana eres tú y pierde él. Y el que se va a poner enfadado va a ser él. Tú pruébalo mañana. Cuando te digan toro, becerro, tú le vas a decir, tú le dices, sí, o dile, tengo una vaca lechera, lo que sea, ¿no? Entonces ellos se reían, claro, con esto, ¿no? Entonces yo le decía, fijaros, yo a partir del día siguiente, cuando se metía conmigo, como no le hacía caso, y me reía de lo que decía, a los 2 días dejó ya de meterse conmigo. Bien. También claro, somos gregarios y en la escuela es un ejemplo, vivimos en sociedad y está el tema de el compañerismo, ahí se forja un poco el tema, ¿no? Inicialmente. También la amistad, que la has nombrado, y el servicio. Eso todos los agradecimientos que hace la madre. La vida no tiene sentido si uno no está al servicio de, ¿no? La vida. A más grupo, lo dices tú, menos conflicto. Conflicto, sí. Está la rueda de la amistad, ahí como ejercicio, como práctica. Hablas para entender esto de cómo es el mecanismo sístole y diástole. ¿Mm? Dar y recibir. De la pedagogía del corazón, hacer y descansar, dar y recibir, lo que acabas de decir, y el resumen, vivimos para servir. Nos hacemos personas sirviendo. Crear conciencia de grupo en las etapas iniciales de nuestra infancia. Qué importante. Sí, mira, este es de los últimos agradecimientos que hace la madre, pero me parece muy importante porque yo soy un defensor, o sea, lo que yo promuevo ahora es una pedagogía de la interioridad. Es decir, para mí el futuro de los maestros va a ser la interioridad, porque para transmitir información ya vas a sobrar, ya está sobrando, de hecho, ¿no? Sí, ahora, todo el mundo interno, valórico, emocional, de actitudes y de valores, eso solamente puede un niño aprenderlo atmosféricamente, como ya te planteabas, y por contagio de la presencia y del ser que rodea a los niños, ¿no? Entonces, fíjate que esto es muy importante porque a veces entendemos que hay como una dicotomía entre, por ejemplo, el contemplativo y el que actúa en el mundo. Yo me inventé una palabra que llamo los contemplativos, porque hay que integrar, o sea, hay que inventar palabras. Fíjate que nos falta, estamos en una visión tan dual y polar que no tenemos palabras, por ejemplo, para expresar que un maestro integre armónicamente la fuerza y la ternura, no tenemos una palabra que exprese fuerza y ternura al mismo tiempo. Tenemos que ir creando un nuevo vocabulario que nos vaya permitiendo justamente el tener estas vivencias integradas, ¿no? Entonces, claro, parece que la gente que se dedica a la interioridad son gente descomprometidas con el mundo. Y la prueba evidente de que la vida espiritual, la vida de interioridad, ha tocado fondo y no es autoerotismo espiritual, ni es narcisismo, es que una vez que uno toca fondo y toca el ser es expansivo. El ser es luz que se expande. Entonces no se enciende una luz para esconderla y para estar todo el día y no. Ahora, en el momento que yo conecto con mi alegría, con mi energía, es para que yo esa energía, inteligencia, esa paz, yo la lleve al mundo como regalo. Entonces, el agradecimiento que hace la madre es porque el maestro se da cuenta de que el compartir tareas académicas, incluso aunque sean el compartir dinámicas innovadoras, diríamos así, nuevas tecnologías, juegos, etcétera, no necesariamente crea un vínculo potente entre los niños. Porque hay un vínculo que se establece muy potente de otro orden, muy sutil, que es cuando los niños comparten una conexión con su identidad esencial en un contexto grupal. Eso es clave también en mi propuesta pedagógica. Entonces, por eso digo que, y claro, el grupo
no es algo que se da por arte de magia. El grupo tenemos que conformarlo y cuanto más conciencia, lo que más eleva la vibración del aula es la conciencia de unidad del grupo. Entonces, el grupo tiene que tener la conciencia que somos un solo grupo, que somos un corazón, que somos un cuerpo, donde hay diversidad de miembros y cada uno tiene su originalidad y cada uno, que eso es el gran reto del maestro, que cada maestro tiene que descubrir qué aporta cada niño al grupo y hacerlo explícito para que el grupo se haga consciente del regalo que supone que este niño, que tiene una limitación, o por este niño que es muy inquieto, muy nervioso, que parece que al final es más un castigo que un regalo, este niño también nos aporta a la clase como grupo. Bien. Para ir cerrando, para ir terminando, no me gustaría Completando, para ir completando. No me gusta cerrar, para ir completando. Vale, completando, vamos completando. No quería dejar afuera el tema de la magia. Más que nada porque, bueno, has hablado del payaso, pero también en cierta medida el maestro puede llegar a ser un mago. Un mago de verdad, no el que distrae, lo dices bien, sino el que trae al centro. Capta la atención. Capta la atención y va a la, no sé si al autodescubrimiento del niño también, ¿no? Para ser consciente de quién es, porque estamos hablando de ser y presencia. El educar tiene que ser en sí mismo, lo dices tú, estas son todas palabras tuyas, las hago mía. El educar como un acto mágico, bien digo. Devolver a los niños tesoros y excelencias. La magia de las palabras, la magia de la apertura del corazón a través, por ejemplo, de una abracadabra. No hay transmisión, sino educación. No hay que poner información a como dé. Hay que transformar, hay que educare, ¿no? Educare. Sacar lo mejor de cada uno para compartirlo en grupo, sociedad. Y así esta magia del maestro tiene una potencia mágica, genuina, que tal vez, esto sí que es idea mía, ¿no? No es otra cuestión de expresión, sino lo que el universo en sí mismo es, en todo su misterio, ¿no? La magia del maestro. Claro, fíjate, y esa parte también, quiero decir que esa parte también, sobre todo a nivel metodológico, va bien, ¿no? Pero fíjate que normalmente, cuando tú ves en internet sobre la magia en la escuela, de lo que se habla es de usar los juegos de magia para captar la atención del niño, ¿vale? Eso está bien, ¿eh? Yo no dudo del valor de esto. Pero la magia de la que yo hablo es otra, está en otro orden. Yo no quiero entretener a los niños, captar la atención de los niños a través de juegos de magia que al final que hace el maestro, ¿no? Sino que yo quiero acompañar a los niños para que descubran esa magia con mayúscula, que es de las cosas que tú has expresado, ¿no? Y no se trata de hacer un juego de cartas, que todo al final tiene su truco y su trampa, por decirlo así, ¿no? No. Claro, y de hecho en el libro dice, claro, ¿qué hace el mago? El mago te distrae porque te lleva la atención aquí mientras el truco está operando en la otra mano. Luego, es un fenómeno de distraerte. Y la magia que yo planteo es un traerte al corazón, es un traerte a tu identidad esencial, es un traerte a lo mejor de ti mismo. ¡Qué mayor truco de magia, de verdad! O sea, ya los juegos de cartas se me quedan y de los pañuelos y de sacar el conejo de la chistera, ¿no? Tú sabes qué va a ocurrir, pero no sabes qué es lo que va a saltar de la chistera. El mago sabe que va a saltar un conejo, que es lo que tiene escondido, pero el maestro no sabe qué es lo que va a salir de esta chistera del corazón. Por eso también, porque el mago no se sorprende de su magia, porque ya sabe el truco y sabe lo que va a salir. El maestro, mago con mayúscula, es un arquetipo, incluso diríamos psicológico, un arquetipo de la psique humana, el mago, pues el maestro mago se sorprende como los niños. Yo suelo decir, yo sé lo que va a pasar, pero siempre me sorprende lo que va a pasar. Entonces, rescatar esta magia del corazón, sin negar, insisto, no, lo otro también pues son actividades motivadoras que alegran a los niños, en ese sentido, bienvenidas sean,
pero que eso no ocupe todo el espacio del lugar, sino que acompañe, diríamos como un acompañamiento, un añadido a esa otra magia con mayúscula, que es la magia de descubrir y de extraer los tesoros, como tú decías, que están en el corazón de cada niño y de cada niña. Y de Eh, cada maestro y de cada madre. claro. Y bueno, y tú cierras, tú finalizas tu libro con epílogos destinados a los futuros maestros y a los jubilados, los interesados que busquen allí el mensaje de José María Toro. Y luego hablas de un curso line Transline, del sí, libro. ¿Eh? sí. Esto para información de seguramente los amigos que quieren tener tu libro en sus manos. José María, bueno, terminamos hablando de magia. Fue algo mágico el encuentro. Lo he pasado muy bien. He repasado y he recordado. Y ojalá muchos de nuestros amigos que están allí acompañándonos hasta ahora hayan tenido las mismas sensaciones. Yo por mi parte lo dejo aquí. Mira, a ver, ¿me permites una cosa? Sí, dime. Ahora como está un poco la etapa de presentación y promoción del libro, entonces tengo bastantes entrevistas ahora así previstas, ¿no? Ayer mismo me hacían una. Pero fíjate qué importante es el desde dónde y el ser y el sujeto de lo que hace. Es decir, hoy estoy en una entrevista como ayer, ¿vale? Pero Ujú, nada que ver, ¿entiendes? Es decir, no solamente por el tiempo, mm. porque hemos tenido tiempo para conversar sin prisa, pausadamente, hemos fluido en la conversación, pero hay una cosa muy importante, y en este caso es para ti, ¿no? Como entrevistador, y es que yo percibo que tú has leído el libro, tú te has metido en el libro. Entonces, a veces me entrevistan personas que no han leído para nada el libro. Entonces, las mismas preguntas que hacen, como no surgen del fondo, para mí es más difícil también contestarlas. En tu caso, me resulta muy fácil responder a cada pregunta que me dices porque tú me llevas al fondo y desde ahí es más fácil que todo fluya. Así que te agradezco de verdad esta entrevista de todo corazón. El agradecido soy yo, primeramente porque lo disfruté y a la vista está. Sí, lo he leído, lo he leído desde el comienzo hasta el final. Muchas gracias, José María. Muchas A ti gracias. y Y ojalá encantado. tengamos un pretexto próximo para volvernos a Yo encontrar. estoy para cuando tú me llames, la vida me llama, yo respondo. Fantástico. Y a los amigos que nos están acompañando también, nuestro agradecimiento por haber hecho esta charla mm, con sentido. Si lo estuviéramos hablando entre José María y yo, creo que nos quedaríamos un poco limitados. Hay que compartir, hay que ampliar, hay que recordarnos entre nosotros, porque todo esto sí que lo sabemos. En el fondo lo sabemos. Muchas gracias y A como ti. siempre la promesa de una próxima entrevista aquí en Tu Mismo.